Honorable juez de control, esta representación social le solicita imponga la medida cautelar de prisión preventiva al señor Ricardo Llosa, contemplada en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto con fundamento en los artículos 19, párrafo segundo constitucional y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pues en la presente causa se advierte la existencia de 3 riesgos. En cuanto al riesgo de sustracción, contemplado en el numeral 168 del Código Adjetivo, se actualiza ya que Ricardo no tiene arraigo laboral, pues sus condiciones de trabajo no lo atan, ya que tiene un trabajo informal, no tiene prestaciones fijas ni una actividad determinada. Por lo que si Ricardo quisiera irse a vivir a cualquier otra parte del mundo, conseguiría trabajo con facilidad. Además, Ricardo no cuenta con familia, hijos, amigos que lo vinculen a esta ciudad, pues de las entrevistas realizadas a él, su esposa Alicia Carroll y su hermano Domingo Llosa, se desprende que toda su familia vive en Chicago. Además de que su relación sentimental no representa un obstáculo para que Ricardo abandone esta ciudad. Del informe de riesgos de la UMECA se desprende que este cuenta con documentos migratorios y además existen antecedentes de que Ricardo ya ha vivido fuera del país con anterioridad, en Chicago, donde radica su hermano con quien mantiene una estrecha comunicación. Señoría, su hermano no tendría ningún problema en ocultarlo, pues se trata de su familia directa, y Ricardo ya conoce el procedimiento para entrar a Estados Unidos. Aunado a esto, recientemente recibió una fuerte cantidad de dinero, misma que le resulta suficiente para huir o esconderse, ya que sus circunstancias económicas y dinámica familiar le permitirían vivir como fugitivo sin ningún problema, ya que cuenta con todas las facilidades para hacerlo. Respecto al monto de la pena, la mínima es de 40 años de prisión, por lo que esto abonaría a que se quisiese sustraer de la acción de la justicia. Respecto al comportamiento del imputado después de su detención, de la entrevista realizada a Josefina March, policía aprensora, se desprende que al momento de su detención, Ricardo se alteró y le dijo que cuánta lana quería, demostrando así que a él no le importa estar sujeto a un proceso, sino que por el contrario, él haría lo que esté en sus manos para no estar sujeto a este. Respecto a la obstaculización de la investigación, establecida en el artículo 169, se actualiza ya que Ricardo es una persona que cuenta con herramientas, habilidades y medios suficientes para eliminar cualquier elemento de prueba o entorpecer cualquier acto de investigación que pretendamos realizar. Esto en virtud de que en la carpeta de investigación existen antecedentes que nos hacen presumir fundadamente esto, pues él ya ha sido capaz de eliminar archivos de la computadora de Ana y lo puede volver a hacer, además de que puede ocultar cualquier otro tipo de evidencia. Aunado a esto, como ya se mencionó, Ricardo intentó sobornar a la oficial Josefina March, por lo que haría uso de su gran poder adquisitivo para entorpecer la investigación, intentando corromper a cualquier persona que se involucre en este proceso. Además de la declaración de Ricardo, se desprende que él es una persona que cuenta con influencias, pues dice que cuenta con el respaldo del presidente municipal de Amanilco, por lo que haría uso de estos contactos para intentar obstaculizar las labores de los servidores públicos que participan en esta investigación. También se encuentra en riesgo la seguridad de la víctima indirecta, Daira, y la testigo Alba Lorca. En cuanto al riesgo para Daira, de las entrevistas realizadas a ella y Maga Cortázar, se desprende que Ana manifestó que en reiteradas ocasiones su familia recibía amenazas por WhatsApp y además era seguida por un vehículo con las mismas características en el que fue detenido Ricardo. Por lo que podemos concluir que este conoce el domicilio y horarios de Daira, por lo que de quedar en libertad, lo primero que haría sería deshacerse de ella. Respecto al riesgo para Alba, ella es la única que describe físicamente a Ricardo, por lo que de desaparecer no habría quien lo pudiese señalar y reconocer directamente, siendo esta una situación muy conveniente para ella. Por lo que la prisión preventiva es proporcional, ya que si bien es la última ratio, es la única que puede prevenir los riesgos para los cuales fueron creadas las medidas cautelares. Es idónea porque restringiendo su libertad se puede evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, obstaculice el proceso o dañe a la víctima indirecta o testigos. Además de que no es una pena anticipada, pues solo estará bajo esta el tiempo que dure el proceso. Por lo que esta fiscalía le reitera su solicitud de que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva al señor Ricardo Llosa. Es cuanto.
Honorable juez de control, esta defensa se opone a la imposición de la medida cautelar propuesta por la Fiscalía consistente en la prisión preventiva, toda vez que esta resulta excesiva y desproporcional al señor Ricardo Llosa. Por lo tanto, como más adelante mencionaremos, propondremos medidas cautelares diversas. Su señoría, contrario a lo advertido por la Fiscalía, no se desprenden datos que acrediten el riesgo de sustracción del señor Ricardo Llosa, quien ha vivido casi toda su vida en Amanilco del Porvenir del Estado de Solidaridad, contando con domicilio propio en el mismo y manteniendo una relación matrimonial con Alicia Carro, quien es la dependiente económico de mi cliente, el cual se desenvuelve como gerente en el sitio de taxis Kundera, resultando necesario señalar que ha mantenido una actitud cooperativa en el proceso, sin contar con antecedentes penales ni haber intentado darse a la fuga. Ricardo Llosa cuenta con el arraigo suficiente para mantenerse en este proceso. Y si bien la Fiscalía ha señalado que el imputado cuenta con familia en Chicago, Estados Unidos, y que estuvo viviendo con ellos, esto fue por muy poco tiempo, regresando a Amanilco del Porvenir sin contar con documentos migratorios vigentes ni intenciones de volver a salir. Todo esto se establece en la evaluación de riesgos procesales de la Unidad de Medidas Cautelares que guardan sustento con los antecedentes y registros de la investigación. Además, se ha señalado que el imputado cuenta con una gran cantidad de dinero. Sin embargo, hablamos de 50,000 pesos, cantidad relativamente corta que ha sido el resultado de 2 meses de atraso de su sueldo. Por cuanto hace el riesgo de obstaculización del proceso, no cuenta con los recursos ni las habilidades para ocultar pruebas de la computadora de la víctima, ni cuenta con poder adquisitivo alguno que pueda utilizar. Se ha hecho mención que el imputado podría valerse del presidente municipal como un medio para obstaculizar el proceso, sin tomar en cuenta que él es una autoridad de un orden de gobierno distinto. En última instancia, el riesgo para los testigos y víctima indirecta del caso no se actualiza. El imputado no constituye una amenaza para estos al no guardar ningún tipo de relación con los mismos. Se ha hecho mención de la existencia de mensajes de amenaza, pero lo que convenientemente no menciona la Fiscalía es que estos han sido recurrentes desde que la víctima comenzó a trabajar como periodista, obviando además que no se desprenden datos que acrediten que fue mi representado el que envió los mensajes. En cuanto a la señora Albalorca, mi cliente no representa una amenaza para su persona ni su bienestar. Todo esto de igual forma se desprende de la evaluación de riesgos procesales del señor Ricardo. Siendo así, y con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el presente caso resulta excesiva la prisión preventiva al no justificarse de manera objetiva su necesidad y proporcionalidad. Resulta aplicable la tesis aislada que Arrubro señala: prisión preventiva justificada, supuestos en los que su imposición se considera arbitraria, cuyo razonamiento señala: 1. No sea necesario para el fin pretendido. 2. Existe insuficiente o nula motivación sobre su necesidad y proporcionalidad. Y 3. El riesgo pueda cautelarse por medidas menos lesivas. La prisión preventiva resulta excesiva al no ser proporcional, siendo más los perjuicios que se establecen al imputado tomando en cuenta las circunstancias del caso, y no es idónea ya que existen otras medidas que pueden cumplir con el mismo fin. Por lo antes mencionado, esta defensa propone las medidas cautelares previstas en la fracción primera, quinta y octava del artículo 155 del Código Adjetivo Penal, consistentes en la presentación periódica ante el juez de control, la prohibición de salir del Estado y la prohibición de acercarse y comunicarse con los testigos y víctima indirecta del caso, atendiendo a los principios de idoneidad al ser medidas que garantizan los mismos objetivos buscados por la Fiscalía, proporcionales al adecuarse de mejor manera a las circunstancias del caso y del imputado, sin generarle perjuicios innecesarios y sobre todo atendiendo a la mínima intervención al buscar las medidas menos lesivas. Por todo lo anterior, se solicita no se imponga la prisión preventiva y se impongan las medidas cautelares propuestas por esta defensa. Es cuanto. Esta fiscalía advierte que los 3 riesgos descritos por mi homóloga se actualizan. Por ello, la prisión preventiva es la medida cautelar idónea y proporcional. De la carpeta de investigación se desprende que el imputado se va a sustraer de la acción
cuenta con un domicilio fuera del país y familia que sin duda lo va a ayudar a que se dé a la fuga y evitar a toda costa que sea castigado. No acredita arraigo puesto que lleva escasos 3 años laborando en el sitio de taxi. Y si bien no cuenta con pasaporte y visa vigente, las máximas de la experiencia nos dictan que no se necesitan para salir del estado. De lo advertido por la defensa de que Ricardo se ha mostrado cooperador, de la entrevista al oficial Josefina, Ricardo intentó sobornarla para no ser detenido y de haber aceptado al oficial el dinero, hoy Ricardo sería un prófugo de la justicia. El riesgo de la obstaculización justificado en el comportamiento ya referido del imputado, quien no tiene ningún inconveniente en intentar sobornar a autoridades, cuenta con el poder adquisitivo, las influencias y los recursos para hacerlo. Además, es el propio Ricardo quien amenaza diciendo: esta situación la conocerá el presidente municipal, dejando en claro que tiene amistades poderosas que pueden influir en este proceso. Por último, la defensa señala que sí existen las amenazas a la víctima, que sí se actualiza este riesgo. Por ello, de dejarlo en libertad pondría en peligro la vida de los testigos y de la víctima indirecta. Su señoría, lo antes expuesto se encuentra sustentado en datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación. Y si bien la defensa señala que existe una desproporción en la medida cautelar, debe analizarse que son circunstancias fácticas justificadas en antecedentes de investigación que señalan la existencia de estos riesgos, y en vista de que el Ministerio Público debe garantizar y respetar los derechos humanos, esta Fiscalía ve como única opción la prisión preventiva, siendo proporcional a las circunstancias fácticas y el entorno del imputado, idónea porque evita cada uno de los riesgos y procedente por así establecerse en la ley. Es por todo lo anterior que esta representación social reitera se imponga prisión preventiva a Ricardo Llosa. Es cuarto. Esta defensa sostiene su petición de que no se imponga la prisión preventiva y sí, la presentación periódica ante el juez, la prohibición de salir del estado y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima indirecta y testigos como medidas cautelares. La Fiscalía argumenta que el señor Ricardo pretende sustraerse de la acción de la justicia, pero la realidad es que ha sido residente casi toda su vida en el estado de Solidaridad, y si bien solamente lleva 3 años en su empleo, es importante mencionar que es un trabajo estable, en el que desempeña el puesto de gerente, y al ser su única fuente de ingresos y con la cual mantiene a su esposa, no existe razón alguna para pensar que lo dejaría. El conocer los procedimientos para salir del país es una apreciación subjetiva, que no garantiza que el señor Ricardo tenga como objetivo irse, recalcando que no cuenta con la documentación necesaria para hacerlo ni tiene esa intención. Además, ha mostrado su voluntad de permanecer durante el proceso. En cuanto al riesgo de obstaculización, mi defendido no cuenta con los recursos económicos para poder influir en autoridades, pues recordemos, el dinero que refiere la contraparte corresponde a 2 meses de salario que tenía retrasado. Además de que solo es amigo de un simple presidente municipal, cuya competencia es totalmente ajena al presente proceso. Esta defensa reconoce la existencia de amenazas hacia la víctima indirecta, tal y como lo refiere la contraparte. Sin embargo, en ningún momento se ha podido entablar conexión alguna entre mi defendido con dichas amenazas, por lo que es cierto que existe un riesgo para la víctima indirecta y testigos, mi defendido no es quien representa dicho riesgo. Ahora bien, el artículo 19 constitucional y el 153 del Código Adjetivo Penal exigen que sea el Ministerio Público quien acredite los riesgos procesales para justificar su petición de medidas cautelares. Y si bien es cierto, sí existen riesgos procesales, la prisión preventiva resulta ser desproporcional. En cambio, las propuestas por esta defensa atienden los mismos objetivos y las mismas finalidades que persigue la contraparte. Recordemos que la prisión preventiva debe ser la última ratio, y de imponerse, se estaría pasando por alto lo ya establecido en tratados internacionales y resoluciones que consideran a dicha medida cautelar como la más restrictiva de derechos humanos. Por lo anterior, reiteramos la petición de que no se imponga la prisión preventiva y sí las propuestas por esta defensa. Es cuanto, su señoría.